Bien, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso comenzamos con el tema 4, interacción electromagnética, en el que vamos a ver tanto lo que es el campo magnético en una primera parte, como en una segunda parte del tema veremos lo que es la inducción electromagnética, es decir, generación de corriente eléctrica a partir de campos magnéticos. ¿De acuerdo? Bien, en este primer punto pues vamos a hacer un recorrido general como en la evolución de la introducción histórica y de la evolución del campo magnético y de la inducción. Y ya en otros vídeos posteriores pues nos centraremos en el estudio tanto del movimiento, de la generación de campos magnéticos por partículas cargadas en movimiento o bien por hilos de corriente, y por último nos centraremos en un último vídeo en el que hablaremos de la inducción electromagnética. ¿De acuerdo? Bien, pues comenzamos el vídeo y repito que en este primer punto vamos a hacer una evolución histórica del campo magnético y comenzamos los primeros vestigios que tenemos del campo magnético procede de los filósofos de la antigüedad, de Grecia, y se conocía la magnetita, ¿vale? También conocida como magnesia, y se sabía que tenía propiedades como atrayente del hierro, ¿de acuerdo? En China, en 1084 después de Cristo, pues en un libro de técnicas militares se describe cómo fabricar una brújula, ¿vale? Y de hecho textualmente indica, fundamentalmente, repito, para la navegación y para la orientación en el mar, que se calentara hierro y mientras estuviese caliente mantenerlo fijo en la dirección norte-sur mientras se enfriaba. Con eso podían orientarse en el mar siempre mediante la utilización de este sistema. En 1269 Pierre de Maricourt, pues lo que hace es, tiene un imán de forma esférica, le aproxima aguja y, como podéis ver, estas agujas eh, se disponen de forma que se asemejan, como tenemos aquí indicado, a lo que son los meridianos terrestres, ¿de acuerdo? De tal manera que si colocábamos aparte un imán en una cubeta, este se orientaba siempre en la dirección norte-sur. Comprueba que los polos de un imán, ya no esféricos, sino los polos de un imán del mismo signo se repelen y de distintos signos se atraen. ¿De acuerdo? Como ya nosotros conocemos. Posteriormente, William Gilbert, que era físico y médico de la reina Isabel I de Inglaterra, publica un libro de Magnete sobre el imán, en el que considera que la Tierra es un gran imán esférico. Se descubre que existe una declinación magnética, es decir, lo que es el polo norte geográfico está desviado unos 21 grados respecto al polo norte magnético, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando se construye una brújula, hay que tener en cuenta esa declinación, porque si no, evidentemente, a nosotros nos estaría orientando la brújula hacia un punto que no sería el norte geográfico. ¿De acuerdo? Existe una variación entre el norte geográfico y el norte magnético. ¿De acuerdo? Ørsted, que fue el primero con el que comienza el electromagnetismo, es decir, la obtención de electricidad a partir de campos magnéticos, observa en experiencias en el laboratorio cómo, cuando hace pasar corriente sobre un hilo, ¿de acuerdo? Hace pasar corriente eléctrica. Cuando tenía una brújula cerca, veía que la brújula se orientaba según el sentido de la corriente. Si la corriente iba en un sentido, se orientaba al polo norte; si iba en sentido contrario, el que se orientaba era al polo sur. Ese fue digamos, el inicio del electromagnetismo. Cómo las corrientes eléctricas podían producir campos magnéticos. Desarrollo del electromagnetismo. Comienza con Ampère, ¿de acuerdo? De hecho, la unidad amperio de la intensidad de corriente es en honor de Ampère. Comprueba que esos conductores lo que hacen es transportar una corriente eléctrica y que esas corrientes se atraen o se repelen, ¿de acuerdo? Vamos a ver a lo largo del tema cómo dos corrientes rectilíneas pueden atraerse o repelerse en función del sentido de circulación de la corriente, ¿de acuerdo? Y es el primero que lo descubre. Biot y Savart, dos físicos franceses también, pues formulan las expresiones para el cálculo del campo magnético producido por corrientes. De hecho, por cargas en movimiento, por corrientes que pasan por espiras o por hilos de corriente. ¿De acuerdo? Como veremos al final de esta presentación. Y por último, Maxwell es el que cierra, digamos, todo el círculo. ¿De acuerdo? Él propone una serie de ecuaciones en las que define el campo eléctrico, el campo magnético, define también la posibilidad de generar
campos eléctricos a partir de campos magnéticos y viceversa. A partir de campos eléctricos producir campos magnéticos. Y con eso, digamos, se cerraría todo lo que es el electromagnetismo. A nosotros nos interesa en un primer momento de cerrar o definir lo que es el campo magnético. ¿Qué características básicas tiene el campo magnético? Bueno, pues, ¿qué ocurre cuando tenemos un imán? Pues un imán modifica las propiedades del espacio que tiene alrededor, ¿de acuerdo? Y provoca que otro imán pues sufra la acción de este imán. Es una fuerza que denominaremos fuerza magnética. Por lo tanto, es una propiedad, el campo magnético, que está afectando a cualquier partícula o sistema que sufra, que se comporte también, se pueda comportar como un imán. En este caso, nosotros vamos a representar la intensidad de campo magnético con la letra B mayúscula. Recordemos que G minúscula la utilizamos para representar la intensidad de campo gravitatorio, la E mayúscula para intensidad de campo eléctrico y P mayúscula para intensidad de campo magnético. Evidentemente es una magnitud vectorial, depende de la dirección y sentido, además del módulo y el punto de aplicación. Su unidad en el sistema internacional es el Tesla, en honor a Nikola Tesla, que fue uno de los precursores de la utilización del campo magnético, ¿de acuerdo? Campo magnético variable y corrientes eléctricas variables. Y una cosa importante es que no es un campo conservativo, por lo tanto aquí en ningún momento vamos a hablar ni de potencial magnético ni de energía potencial magnética. Recordemos que eran magnitudes, el potencial magnético, una magnitud inherente al campo, y la energía potencial magnética, una magnitud que dependía de la existencia de una partícula cargada en el seno de un campo eléctrico o de una partícula si estamos en el seno de un campo gravitatorio, que eran debidas a la acción de campos conservativos. En este caso, el campo magnético no es un campo conservativo. A la hora de representar las líneas de campo, las vamos a representar como línea cerrada, en el que la fuente de línea de campo va a ser el polo norte y el sumidero de línea de campo será el polo sur. Si nosotros vemos la representación que tenemos aquí en la imagen, veremos que si tenemos unas limaduras de hierro y tenemos un imán, aquí tenemos el imán, vemos cómo las limaduras de hierro están, digamos, orientándose en función de las líneas de campo. Al igual que veíamos en campo eléctrico, cómo se orientaban bajo la acción de una corriente eléctrica. Si ese imán lo dividimos por la mitad, vemos que ese imán se transforma automáticamente en dos imanes, con su polo norte y su polo sur. Y vemos las líneas de campo cómo se representan. Aquí tenemos una representación esquemática en la imagen de cómo son las líneas de campo. ¿De acuerdo? La intensidad, si lo que sería el módulo del campo magnético, vendrá determinada por el medio. Es decir, al igual que ocurría con el campo eléctrico, la constante que va a aparecer en la expresión sí depende del medio. ¿De acuerdo? No como en campo gravitatorio, la constante de gravitación universal tomaba siempre el mismo valor independientemente del medio en el que se encontrasen las partículas. Aquí no. La constante, que se denomina constante magnética, va a depender del medio en el que se encuentre. No es lo mismo que el imán. Los imán se encuentren en el vacío, que se encuentre en aire, que se encuentre en agua, que se encuentre en otro medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, va a depender del medio al igual que el campo eléctrico. Esa constante magnética va a depender de un factor, que es la permitividad, en este caso magnética, que al igual que en el campo eléctrico hablamos de permitividad eléctrica, hablamos aquí de permitividad magnética. Nosotros, en los ejercicios, vamos a utilizar el dato de la permitividad magnética en el vacío, cuyo valor toma 4pi por 10 elevado a menos 7 Tesla por metro amperio a la menos 1. Tesla por metro, ¿de acuerdo? Y por amperio sería otra unidad en la que podemos representar la permitividad magnética en el vacío, es el newton por amperio a la menos 2. Lo digo por si lo veis en algún libro de texto, podemos representarlo o bien Tesla metro amperio a la menos 1 o bien newton por amperio a la menos 2. Y nosotros en los ejercicios, mientras no nos diga lo contrario, vamos a utilizar el dato de la permitividad magnética en el vacío, ¿de acuerdo? Si no, nos tendrían que dar el dato correspondiente, ¿vale? Si nosotros sustituimos en la expresión, pues la constante magnética pues tomaría este valor, ¿de acuerdo? En el vacío, repito. Origen del campo magnético. Volvemos a Ørsted, que ya lo hemos citado en la introducción histórica. ¿Qué es lo que observa Ørsted? Aquí nos vamos a parar un poquito más. Él, mientras estaba dando clase en Copenhague, en la universidad,
observa que cuando hace pasar corriente, fijaros, aquí tenemos un hilo de corriente por el que no circula corriente y tenemos una brújula. La brújula se orienta a la dirección norte-sur, ¿de acuerdo? Magnética. ¿Qué ocurre cuando hace circular corriente? Pues él observó que cuando estaba circulando corriente dejó una brújula encima mientras estaba aplicando y observó que la brújula se orientaba. Entonces él dedujo, evidentemente, el paso de corriente por el hilo está provocando un campo magnético que está afectando a la brújula. Y también observó que si la intensidad de corriente circulaba en sentido contrario, lo que se orientaba era el polo sur, se orientaba el polo sur de la brújula. Es decir, que la orientación de la brújula dependía del sentido de circulación de la intensidad de corriente. Conclusión, pues que el paso de corriente eléctrica puede producir campos magnéticos. Es el origen del electromagnetismo. Es decir, a partir de corrientes eléctricas puedo generar campos magnéticos. Como veremos en vídeos posteriores, lo que nos faltaría para cerrar el círculo sería lo contrario. Cómo a partir de campos magnéticos puedo producir corriente eléctrica, que es lo que hoy en día hacemos y ya comentaré en un vídeo posterior. ¿De acuerdo? Magnetismo natural. Nosotros observamos que existen sustancias, como por ejemplo el hierro, el acero, la magnetita, que de forma natural actúan como imanes. ¿De acuerdo? El hierro no directamente, sino habría que prepararlo, pero actúan como imanes. El acero, la magnetita, son sustancias que bajo la acción de campos magnéticos se ven afectadas. ¿Qué es lo que pone de manifiesto que estas sustancias se puedan comportar como imanes o verse afectadas por la acción de un campo magnético? Pues evidentemente explicar esto así de forma rápida cuesta un poquito de trabajo en segundo bachillerato porque con la modificación que se hizo en la LOMCE no se ve la estructura atómica en primero de bachillerato. Se ve en segundo bachillerato en química. Entonces, claro, normalmente en la asignatura de física los alumnos no han cogido química. Pero bueno, voy a tratar de explicarlo aunque sea de forma sencilla. Cuando nosotros estudiamos la estructura interna de los átomos, nosotros sabemos que los electrones se sitúan en orbitales, ¿de acuerdo? Esos electrones se sitúan en orbitales y se sitúan dos electrones por órbita. Cuando los electrones se sitúan en orbitales en sus capas y por tanto en orbitales degenerados en energía, como podemos ver aquí el nitrógeno, el carbono, ¿veis? Que están colocando sus últimos electrones en la subcapa 2p, los tres orbitales de esa subcapa p, al colocar los electrones, tienen la misma energía. Con lo cual los electrones se van a situar lo que dice el principio de Pauli, que no podemos colocar más de dos electrones en un orbital. Y la regla de Hund, que es la que nos interesa a nosotros aquí, que cuando colocamos electrones en orbitales degenerados en energía, es decir, orbitales que tienen la misma energía, que son los que están en la misma subcapa, los electrones se van a situar lo más desapareados posible y con sus espines paralelos. Entonces, claro, tenemos partículas cargadas con el mismo valor del spin que crean pequeños campos magnéticos. Por lo tanto, a efectos globales, al tener electrones desapareados en su estructura interna, se dice que la sustancia es paramagnética, ¿de acuerdo? Es decir, tendría pequeños campos magnéticos orientados en la misma dirección y sentido y por lo tanto se están reforzando entre sí y el nitrógeno crearía un pequeño campo magnético. ¿Eso quiere decir que el nitrógeno se ve afectado por el imán? No, sino que presenta paramagnetismo y que si ese paramagnetismo es muy fuerte, es decir, genera campos magnéticos relativamente importantes, se verían afectados bajo la acción de un campo magnético. Y eso suele ocurrir con los metales, ¿de acuerdo? En general, con los metales de la zona de transición, porque, por ejemplo, el hierro, que tiene bastantes electrones desapareados en la subcapa D. En el caso de que todos los orbitales de la subcapa, todos esos orbitales degenerados, en este caso los tres orbitales p de la subcapa 2p del NEO, estén ocupados, no haya electrones desapareados, se dice que las sustancias son diamagnéticas. También se da el caso del ferromagnetismo, ¿vale? No quiero complicarlo más. Simplemente que sepáis que el que exista magnetismo natural depende de que en su estructura interna las sustancias tengan electrones desapareados, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir que en las subcapas los electrones se sitúen lo más desapareados posible con sus espines paralelos, con el mismo valor del spin, es decir, aplicando lo que se conoce como la regla de Hund. Repito, la regla de Hund dice que cuando colocamos electrones en orbitales degenerados en energía, se sitúan lo más desapareados posible con sus espines paralelos. Lo que dice el principio de exclusión de Pauli es que es imposible que haya 4 electrones con los mismos números cuánticos.
Eso significa que en un orbital no puedo colocar más de 2 electrones. Sustancias paramagnéticas pueden dar lugar a magnetismo natural, sustancias diamagnéticas no. Eso no quiere decir, insisto, que cualquier elemento químico que tenga electrones desapareados se vaya a ver afectado por un campo magnético externo, ¿de acuerdo? Normalmente son pequeños campos magnéticos, aunque en algunas circunstancias, como el caso del hierro, acero, magnetita, etcétera, se aprecia ese campo magnético y se ven afectados por campos magnéticos externos, ¿vale? Bueno, es por lo menos para que sepáis un poquito de dónde procede ese magnetismo natural. Y por último, nos vamos a centrar en lo que acabamos de ver de Oersted, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué ocurre cuando en un hilo de corriente está circulando corriente? Fijaros, aquí tengo un hilo de corriente, la corriente está circulando en este sentido, y yo quiero saber qué campo magnético se está generando en un punto del espacio que hay alrededor de él. Entonces, si lo quiero calcular en cualquiera de estos puntos, ¿de acuerdo?, que están a la misma distancia r, yo lo que observo es que ese campo magnético va a ser perpendicular al movimiento de las cargas. Si la corriente se mueve en este sentido, el diferencial de L, que representaría lo que sería la longitud de la corriente, iría en este sentido, ¿vale? Sería también perpendicular al vector de posición, es decir, este vector, estos dos vectores, por lo tanto el campo magnético sería perpendicular aquí. Si yo tengo el vector R aquí y el vector diferencial de L aquí, el vector B sería perpendicular. Es decir, que siempre el campo magnético generado a una distancia, a un punto cercano de esa corriente, va a ser perpendicular al vector de posición y al diferencial a L, que representaría la dirección y sentido de la corriente. Para ello, para saberlo, lo que aplicamos es la regla del sacacorcho o la regla de mano derecha. Es un artificio que nosotros tenemos para saber el sentido de la corriente, ¿de acuerdo? Aunque realmente lo que estamos aplicando es la ley de Biot-Savart. Ahí tenéis, como podéis ver, lo que sería la aplicación. El dedo gordo nos marca, nosotros cogemos el dedo gordo y nos marca el diferencial de L, es decir, el sentido de la corriente. Nosotros ponemos siempre el dedo gordo en el sentido de la corriente. El dedo índice iría hacia el vector de posición, ¿vale? U sub R es el vector, el unitario correspondiente al vector de posición que tiene la dirección y sentido del vector de posición, ¿vale? Y el dedo anular, pues me indicaría el dedo anular me indicaría el sentido del campo. Como veis, si yo aplico esto, también otra forma de verlo es que envolveríamos lo que sería la corriente. Si yo pongo el dedo hacia arriba, los dedos, ¿de acuerdo?, me estarían indicando el sentido del campo. En cualquiera de estos puntos, como veis, el campo va a ser siempre tangente a la trayectoria circular de la que acabamos de pintar, ¿de acuerdo? Pero, insisto, una cosa es que el artificio matemático, aplicar esa regla del sacacorcho de la mano derecha, me sirva para saber el sentido y dirección de la corriente, del campo, como vemos aquí, y otra cosa es que la explicación realmente se obtenga de la ley de Biot-Savart. Aquí lo que acabo de indicar es cuánto sería el módulo del campo. Como podemos ver, el módulo del campo depende del medio, en este caso si consideramos el vacío sería nu sub 0, la intensidad de corriente que circula por el hilo y la distancia a la que lo estamos calculando. Evidentemente, cuanto más alejados estemos de la corriente, menor será el campo magnético, ¿de acuerdo? Y cuanto mayor sea la intensidad de corriente, mayor será el campo magnético generado en un punto. En el caso de espiras circulares, ¿de acuerdo?, es muy fácil saber el campo magnético aquí en el centro, simplemente utilizamos la regla de mano derecha. Haríamos lo mismo, solo que aplicaríamos la regla de mano derecha. Si os fijáis, lo que haríamos es, con los dedos, ¿de acuerdo?, envolvemos el anillo. Y lo que hacemos es girarlo, ¿veis? Giramos. El dedo gordo nos va a indicar la dirección. Aquí, ¿qué ocurre? Lo contrario, ¿de acuerdo? La corriente va al contrario y al ir al contrario y yo envolver el anillo, el dedo gordo me indica el sentido del campo y la dirección. Como podéis ver, en este caso el campo magnético iría en esta dirección y este sentido, en este caso iría en esta dirección y en este sentido. Pero todo surge, insisto, de la aplicación de la ley de Biot-Savart. Por último, nos quedaría hablar del campo creado por una carga Q en movimiento. Nosotros hemos dicho, aquí en el hilo de corriente, lo que tenemos son
cargas en movimiento. Aquí tenemos una carga en movimiento genera un campo magnético alrededor suyo, que tiene unas características muy parecidas. Fijaros, aquí tengo una carga positiva que está generando un campo magnético, está moviéndose, mejor dicho, hacia arriba. En un momento determinado, hago una fotografía y calculo el campo magnético que crea esa carga en un punto cercano. Este es el vector de posición, este es el movimiento, ¿de acuerdo?, de la partícula, y voy a observar cómo ese campo magnético, ¿de acuerdo?, va a ser también tangente a esta trayectoria, a esta distancia, a este círculo que estamos representando, ¿de acuerdo?, de los puntos que están a la misma distancia respecto a la carga. Para ello, repito, vuelve a ser perpendicular al movimiento, vuelve a ser perpendicular al vector de posición y lo que aplicamos la ley de Biot-Savart. Pero como en este caso tenemos una carga, no tenemos una intensidad de corriente, la dirección y sentido me lo va a representar la velocidad. ¿De acuerdo? La velocidad en este caso va en esta dirección y en este sentido. Cuando nosotros aplicamos, ¿de acuerdo?, para esta carga positiva la regla de la mano derecha, vemos que, repito, estaríamos aplicando la ley de Biot-Savart, pero si os fijáis sería la velocidad va en esta dirección y este sentido, representado por el dedo, el unitario que representa al vector de posición iría en esta dirección, en este sentido, lo estamos calculando en este punto, ¿de acuerdo? Y cuando aplicamos la regla de mano derecha, nos sale que el campo iría en esta dirección y en este sentido, ¿vale? Como la carga es positiva, el sentido no se ve modificado, ¿vale? Mantiene el sentido. Por lo tanto, en cualquiera de estos puntos que yo quisiese calcularla, aplicaría esta misma operación y me saldría que el campo es siempre tangente a la trayectoria. Pero ¿qué ocurre si la partícula tiene sentido negativo? Pues si tiene sentido, si la carga es negativa, aplicaríamos lo mismo, es decir, yo aplicaría la ley de Biot-Savart, ¿de acuerdo? Aquí lo tengo, velocidad, sentido hacia arriba, el U sub R hacia acá, pero claro, cuando hago el producto vectorial, ocurre que el campo iría hacia acá. Pero, como está multiplicado por una partícula de carga negativa, el sentido cambia. Entonces, en este caso, el campo magnético también sería tangente y, por tanto, perpendicular a la dirección de la velocidad y al vector de posición, pero su sentido sería contrario al anterior porque el que está creando el campo es una partícula de carga negativa. ¿De acuerdo? Bien, con esto finalizamos el vídeo introductorio. Hemos visto un poco una pequeña y sencilla evolución de la histórica del campo magnético. Hemos llegado a lo que nos interesa, a los orígenes del electromagnetismo, y estamos viendo en este momento cómo se generan campos magnéticos por cargas en movimiento, ley de Biot-Savart, o bien por hilos de corriente. Y cómo podemos saber la dirección y sentido del campo, ¿de acuerdo? Y también cómo podemos saber el valor del campo magnético, ¿de acuerdo? El valor del campo magnético, ya hemos visto, que lo obtenemos a partir de la ley Biot-Savart, que nosotros la vamos a simplificar bastante en los ejercicios, ¿de acuerdo? No nos van a quedar esas expresiones tan complejas. Por último, también hemos visto un poco cómo se produce ese magnetismo natural y cómo podemos explicar ese magnetismo natural, aunque entiendo que es algo complejo si no se ha visto en profundidad lo que es la estructura atómica y lo que es la distribución de los electrones en los orbitales, para poder justificar este magnetismo natural. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos